No es muy largo, pero les quiero invitar a reflexionar sobre un hecho que ocurrió en la vida de Jesucristo y de los apóstoles y de la iglesia, que ya a esa altura, ¿no es cierto?, seguía al Señor. Y es lo que se denomina como la entrada triunfal o la entrada en victoria de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Este hecho está relatado en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, tanto en el de Mateo, en el de Marcos, en el de Lucas, como en el de Juan, con algunos matices, ¿no es cierto?, algunas pequeñísimas diferencias de detalle que cada uno de los autores aportaba a esta historia. Pero en lo sustancial es lo mismo, y vamos a darle lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículos 1 al 11. Y dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Si uno lee el pasaje anterior a este que acabamos de leer, en el mismo Evangelio de Mateo, pero también en el de Lucas aparece, o en el de Marcos más bien, nos damos cuenta que Jesús no viene solo a Jerusalén. Venía desde Jericó, donde había realizado uno de sus últimos portentos, milagros, ¿no es cierto?, que era sanar a estos ciegos, entre ellos al ciego Bartimeo. Y entonces eso había provocado una tal conmoción, como bueno, todas las cosas que hacía Jesús, que provocó que mucha gente le empezara a seguir, mucha gente que tenía necesidad de él, necesidad, por ejemplo, de sanación, muchos de ellos. Y le siguieron, y como la misión de Jesús era ir para la Pascua, a celebrar la Pascua, ¿no es cierto?, en Jerusalén, entonces le seguían desde esa distancia, desde lejos. Había una multitud que acompañaba a nuestro Señor Jesucristo ya a esta altura. Y entonces, cuando se acerca a Jerusalén, viene acompañado de esta multitud. Y en Jerusalén se le suma otra multitud, en las afueras de Jerusalén. Las Escrituras dicen que está en el monte, cerca del monte de los Olivos, en una pequeña localidad que se llama Betfagé, que estaba situada más o menos a 1 kilómetro de distancia de Jerusalén, muy cerquita, 1000 metros. Y entre medio ahí estaba también este monte, el monte de los Olivos. Había una antigua profecía que decía que Dios en algún momento se iba a presentar para salvar a Israel en el monte de los Olivos. Y desde ahí entonces viene nuestro Señor Jesucristo, entrando a Jerusalén. Fíjense ustedes que
Él sabe que hay un pollino atado en algún lugar, en esta localidad en Betfagé, y le pide a 2 de sus discípulos que vayan a buscarlo, demostrando de esta manera ya nuestro Señor Jesucristo que no era solo un hombre. Hasta el momento el Señor poco a poco se había ido revelando en su naturaleza, tanto a sus discípulos más cercanos, a los 12, como al resto de la multitud que le seguía. Pero si ustedes recuerdan, al principio de su ministerio, cuando sanaba a alguien, siempre le decía: ve y no le cuentes a nadie, porque no quería revelar al principio su verdadera naturaleza. No era un simple profeta, no era un simple carpintero de Nazaret, era mucho más que un carpintero, era más que un profeta, porque era la deidad misma encarnada. Pero aquí Jesús, ya apremiado por el tiempo, aprisa, revela, entonces empieza a revelar su verdadera naturaleza. Y una de las características, queridas hermanas, queridos hermanos, que tiene la deidad, o sea que es propia de Dios, es la omnisciencia. La omnisciencia es saber todas las cosas, conocer todas las cosas. ¿Bien? Y Jesús, que viene bajando, imagínense ustedes la escena, desde Jericó, muy al norte, ¿no es cierto?, viene bajando, y llega a Betesda, y de Betesda pasa después a Betfagé, y hasta el monte de los Olivos, con una gran multitud acompañándole. Y él sabe que en esa localidad hay un pollino. Un pollino es un burrito nuevo, ¿no?, el hijo de una burra. Bien. Y en este caso, como dicen los otros evangelios, es un burrito que nadie nunca había montado. Y Jesús lo conoce, sabe, y manda a estos 2 discípulos, demostrando entonces su omnisciencia. Y eso es importantísimo. Empieza a revelar su verdadera naturaleza. Y es más explícito aún cuando les da la instrucción y les dice: y si alguien les pregunta por qué están desatando el pollino y se lo están llevando, díganle que el Señor lo requiere y después lo devolverá. Por primera vez, Jesús reclama para sí públicamente el señorío. Es decir, el reconocimiento de que Él era el Señor de señores, el Rey que venía, el Mesías esperado por todos los judíos. Y así lo hacen los apóstoles, ¿no? Van, desatan el pollino y se lo traen. ¿Y por qué un pollino? ¿Qué serán ustedes? ¿Por qué un pollino? Un pollino era un símbolo de una cabalgadura muy humilde. ¿Bien? Entonces, el Señor nos enseña que no obstante ser el Rey de Reyes, el que se aproxima, el que viene, el que está llegando, el Señor, díganle que es el Señor el que lo necesita, aún así es un Señor humilde, es un Señor que viene en humildad, pacíficamente, en tono de servicio, cabalgando en un animalito que es símbolo justamente de la paz, un burrito, que no es una cabalgadura de guerra. Los caballos eran cabalgaduras de guerra. Los reyes usaban caballos, ¿no es cierto?, aperados, en fin, pero él monta en un burrito que no tiene ninguna relación con la violencia, con la guerra, con la realeza incluso. Es un rey, pero un rey servidor, es un rey humilde, es un rey que viene a rescatarnos, o viene a rescatar al pueblo, ¿no es cierto?, pero no como el pueblo lo esperaba. Y esto hace cumplir la profecía que Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, había dicho muchos siglos atrás. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. ¿Cuál es Sión? Jerusalén, la ciudad santa. Sión es la ciudad santa, ¿no? Jerusalén era la ciudad santa. Es una alusión a Jerusalén. Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, pero humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías, 500 años antes, había dicho esta profecía. Y el Señor Jesús la estaba cumpliendo. Y fíjense ustedes que este tipo de cabalgadura era un símbolo de paz que algunos reyes utilizaban. Veamos, ahora sí vamos atrás, querida hermana, en Números 22-21. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna, o sea, la veró con su montura, su asna, y fue con los príncipes de Moab. Los reyes, las personas importantes, como el profeta Baal, en aquella época, ¿no es cierto?, montaba un pollino, montó un burrito, para demostrar también que, siendo un gran profeta en la época, es también un ser humilde, alguien que va a servir. Y lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 13. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Se refiere al rey. Al rey. El rey, recientemente nombrado. Ese rey montó un asno y se presentó en el reino de Judá. De esa forma, porque era un rey de paz. Y Jesús, entonces, cumpliendo la profecía de Zacarías, hace lo mismo. Se demuestra como un Señor, pero también como un Señor de paz, un Señor de humildad. Y una vez, dicen los evangelios, que traído el burrito, los discípulos se despojan de sus propios mantos y le proporcionan montura a nuestro Señor en ese pollino. Y Él monta el pollino. Y al entrar de esa forma, ellos se entusiasman. Y la gente que los seguía, esta multitud, y la que se le iba sumando en el camino, se entusiasman, se emocionan, porque viene este gran profeta que viene precedido de una fama enorme, que sanaba ciegos, curaba inválidos, en fin, resucitaba muertos. El Evangelio de Juan en este punto sobre la entrada de Jesús a Jerusalén se refiere justamente a que también estaban presentes quienes habían visto la resurrección de Lázaro. Entonces la expectativa que el pueblo tenía con el ingreso de Jesús a Jerusalén era tan alta porque era un gran profeta, milagroso, ¿no es cierto? Y era un rey. Y sería entonces efectivamente el Mesías que ellos estaban esperando. Debía ser el Mesías que ellos esperaban. El Mesías que el pueblo de Israel, Judá en este caso, esperaba que lo liberara del yugo de los romanos. Recuerden que estamos en la época en que los romanos están gobernando en todo el mundo conocido prácticamente, y ahí también en Oriente Medio, en Palestina, y los judíos estaban sometidos a la tiranía romana. Y ellos esperaban entonces que este gran profeta milagroso y que mucha gente seguía y que generaba tanta expectativa, fuera realmente el Mesías que ellos estaban esperando desde hacía siglos, y que los profetas lo estaban anunciando, y que lo habían anunciado, por ejemplo, los que conocían la Escritura, que vendría desde el Monte de los Olivos, como Jesús estaba viniendo, que vendría montado en un pollino, como Jesús estaba viniendo. ¿Será este el profeta? ¿Será este el Mesías que realmente estamos esperando? Y se entusiasma la gente, se deja llevar por sus emociones, y entonces empiezan a alabar a Jesús, y se sacan sus ropas y le tienden una alfombra, así como las alfombras rojas, ¿no es cierto?, en los grandes eventos. Bueno, lo mismo, no había alfombra roja, pero la gente se empieza a despojar de sus propios mantos para cubrir el suelo por donde va a pasar este rey de reyes, ¿no es cierto?, este Mesías que viene a liberarlos, que va a pasar, ¿no es cierto?, y no toque la tierra, y sacan hojas, ramas de los árboles, aquellos que no tenían manto, y cubren el suelo para que Jesús pase. Y
es una costumbre que tenían justamente los judíos. Bien. Podemos ver en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, versículo 13, que dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú, el rey, el nuevo rey de Israel, y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey, recibiendo al nuevo rey en Jerusalén. Muchos siglos atrás. Es una costumbre entonces que los judíos tenían para que el rey no pisara la tierra. Y entonces empezaron a alabar, a bendecir, guiados por el entusiasmo, llevados todos, ¿no es cierto? Imagínense ustedes como en un evento, ¿no? En un evento masivo, cuando alguien empieza, o un gran artista se presenta, la gente se vuelve loca y todos empiezan a querer verlo y se acercan y van y le gritan cosas y lo alaban. En fin, lo mismo estaba ocurriendo con Jesús. La gente, la multitud se estaba dejando llevar por ese entusiasmo, porque realmente podría ser ese Mesías que ellos estaban esperando. De hecho lo era, pero no era como ellos lo estaban esperando. No era ese Mesías que venía a liberarlos del yugo romano. Era un Mesías que venía a liberarlos, a libertarlos, pero de la corrupción del pecado. Venía no por su vida inmediata, venía por su alma. Venía a proveer vida eterna, salvación eterna para nosotros. No una salvación momentánea, una salvación militar, política, contextualizada en un momento histórico. Venía por algo mucho más trascendente. Y esa misma multitud, entonces, que se deja guiar, ¿no es cierto?, por sus arrebatos emocionales y por los demás, y se entusiasma y dice: viene el rey, vamos a ser libres. 5 días después, solo 5 días después, va a estar pidiendo que lo maten, que lo crucifiquen. 5 días después. Porque se dan cuenta de que ese Mesías, en esos 5 días, se van a dar cuenta de que ese Mesías no venía a lo que ellos creían. No venían a lo que ellos creían. Y entonces gritan: Hosana, Hosana, en las alturas. Hosana significa salva ahora, en hebreo, ¿no? Salva ahora, sálvanos. Hosana en las alturas, viene el rey. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito el rey David, el que viene, ¿no es cierto?, el de la descendencia de David. Era el rey verdadero. Venía de nuevo por su pueblo. Y entonces este Hosana, Hosana hace alusión, fíjense ustedes, al Salmo 118. El pueblo empezó a recitar este Salmo 118, versículos 25-26. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Es un salmo que David compuso para agradecer, para dar gracias a Dios por la salvación militar que había tenido, ¿no es cierto?, en algún momento. Era una salvación. Y entonces el pueblo cree que este Mesías es un salvador, como en aquellas épocas, pero no era ese salvador. Era un salvador mucho más trascendente, más profundo, ¿bien?, que no venía a satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Venía a librarnos del pecado, a libertarnos de la muerte. Queridas hermanas, queridos hermanos, cuando decimos que somos cristianos o nos acercamos a la iglesia, ¿nos dejamos llevar por el entusiasmo de estos judíos? Alguien me predicó, alguien me invitó y yo me dejé guiar por ese entusiasmo y empecé a gritar Hosana en las alturas, ¿no es cierto?, por mis emociones. A lo mejor en un comienzo sí, pero paulatinamente, mientras estoy en la iglesia, mientras estudio y escucho la palabra del Señor, me doy cuenta de que Jesús es mucho más profundo.
no viene por mis necesidades inmediatas. Puede ser, según su santa y divina voluntad. Puede ser que Él responda, como lo hizo con Bartimeo, con los cojos que sanaba, con el paralítico, con la suegra de Pedro, como lo hizo con Lázaro, que lo levantó de la muerte. Puede ser que el Señor Jesús haga esas cosas en mi vida. No lo sé, porque no conozco la voluntad del Señor para con nosotros, para conmigo. Ninguno de nosotros sabe la voluntad de Dios para con nosotros. Lo único que sabemos es que Él nos quiere salvar, pero no en nuestras necesidades inmediatas, no necesariamente. Lo más profundo es que este Salvador es un Salvador de nuestras almas. Esta vida que nosotros vivimos es breve. Hay un himno, ¿no? La vida es ficticia, efímera flor. Y es verdad, esta vida terrenal es breve, muy breve. Y lo que el Señor, en su infinita misericordia y piedad, tenga deparado para nosotros en esta vida, no es tan importante. Lo único que importa es que nosotros nos acerquemos a Jesús y alcancemos la vida eterna, la salvación eterna, esa que de verdad viene a entregarnos este Mesías. Este Mesías viene por nuestra vida eterna. Y es posible que en esta vida terrenal, breve, ficticia, ¿bien?, nos conceda su misericordia. Si creemos y tenemos fe en Él. Verdadera fe. Pero también es posible que no. También es posible que no ocurra. A algunos sanó, a otros no. No pudo sanarlos a todos. ¿Bien? Pero lo importante es que si creemos en Jesucristo, vamos a tener una sanidad eterna en nuestras almas. Y eso es lo realmente importante. No nos dejemos guiar por el entusiasmo. Reflexionemos en esta palabra, porque este es un Dios humilde, que se acerca, fíjense ustedes, se ofrece a nosotros con humildad, siendo todopoderoso, el Rey de Reyes, el que viene a nosotros. Él viene a nosotros, Él viene a Jerusalén y nosotros le recibimos. Si le recibimos de corazón, entonces aseguramos nuestra salvación y vida eterna. Pero si lo recibimos solamente por el entusiasmo de creer que este Señor, este Rey de Reyes, va a satisfacerme en lo inmediato, entonces estamos equivocados. Es mi Salvador, es nuestro Salvador, no es nuestro satisfactor. Jesús no es satisfactor de nosotros, es nuestro Salvador, es mucho más profundo, es mucho más trascendente lo que Él tiene para nosotros. Y entonces, terminando este periodo de reflexión de 40 días, de esta cuaresma, queridas hermanas, queridos hermanos, yo les invito a reflexionar en este Jesús, que es todopoderoso, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y que es nuestro Rey, nuestro Señor. Dile que el Señor lo necesita, y nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Y si nosotros lo recibimos así, tenemos seguridad de una vida eterna feliz a su lado. Preparémonos para recibir, como decía nuestro pastor, el día jueves la cena del Señor, para tener parte con Él, en ese banquete, que es el banquete que es el reflejo después del banquete celestial, que vamos a tener siempre con Él si permanecemos fieles en nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a su iglesia. Reflexionemos en esto, estemos contentos, porque tenemos un Salvador. El mundo no cree a veces en estas cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos la profunda convicción de nuestra fe, de que realmente lo que importa está más allá de esta vida presente y terrenal.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra, que la anide en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, y que tenga misericordia de nosotros y nos permita prepararnos para tomar la Santa Cena como corresponde. Ore, perdone. Perdone. Dice la Sagrada Escritura: si yo oro y te pido perdón a Dios y no he perdonado primero, entonces Dios no me perdonará. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Partamos de ello, partamos con eso y preparémonos en oración para recibir. Pero esto no significa andar con cara así como, no sé, a gusto, ¿no? Como Jesús le reclamaba a los fariseos, ni que los que están ayunando también pueden hacerlo, pero no tienen por qué comunicárselo a todo el mundo. ¿Bien? No hay que andar triste. El Evangelio es un evangelio de alegría. Entonces, pero preparémonos con seriedad, con responsabilidad. ¿Bien? Reflexionemos en la palabra y veamos lo maravilloso que es que el propio Dios nos haya provisto un camino para volver a Él. Él se acerca a Jerusalén. Él viene, recibámosle como corresponde. Que el Señor nos bendiga.